Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a la casa de Dios, a nuestra casa. Qué hermoso tener un espacio designado para nosotros y para nosotras, para recordar a ese Dios que nos une y nos da sentido. Sean todos bienvenidos, sean bienvenidas a una casa heredada por perfecto amor y completa gracia. Qué hermoso es reencontrarnos. Vamos a hacer lectura de nuestro Evangelio a cargo de Felipe, nuestro pastor, en Mateo 16, del 13 al 20. Hermanos, les invito a que sigamos la lectura del Evangelio del día de hoy. Mateo, capítulo 16, desde los versículos 13 al 20, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Hermanos, esto es palabra de Dios. El texto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y también del Evangelio tienen una relación bastante interesante. Nuestro hermano David nos estaba leyendo sobre una situación en la cual se presentaba un nuevo gobernante y un nuevo faraón, y que imponía también algunas normativas y algunas reglas que iban a ser las que iban a determinar el curso, el futuro de el Estado, de la nación, de en ese momento la civilización que él estaba dirigiendo y gobernando, y que había dado un mandato directo. Pero sin embargo hubieron personas que eran completamente alejadas de esta forma maquiavélica de poder organizarse, y que tenían una postura un poco más ética, mucho más ética, y que dijeron: es mejor preservar en este sentido la vida, porque no podemos hacer algo que está completamente llamando a la muerte, al genocidio prácticamente. Entonces aquí se enfrentan dos situaciones de poder: la lucha y la disputa del poder, de un poder que está basado en una conciencia y en una coherencia entre lo que pensamos y hacemos, y un poder sociopolítico que está impuesto involuntariamente sobre las personas. Y eso es lo que se funda dentro de la percepción del ser humano, en lo cual genera el cómo actuamos. Es decir, cómo pensamos es cómo entonces actuamos. ¿Qué es lo que decidimos que es bueno y es malo conscientemente? Es decir, hacer el bien que debes realizar o evitar el mal que puede provocar daño a otras personas. Esa conciencia humana, ese proceso de razonamiento amparado en el conocimiento de saber al menos un apéndice o algún ápice de qué es lo que representa para mí la bondad, qué es lo que representa también para mí la maldad, me lleva constantemente a optar si es que hago lo bueno, si es que hago lo malo. Y cuando hago lo bueno también tengo la posibilidad, o tengo incluso la sensación y la certeza que muchas veces por hacer lo bueno, lo correcto, me tendré que enfrentar a situaciones que son completamente contrarias a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Pero no voy a negar
mi propio pensamiento, mi propia forma ética de cómo yo concebí la vida y cómo entiendo la vida. Y desde ese cómo entiendo la vida, viviré y lo haré. Por eso es que en el Antiguo Testamento dicen, estas personas hicieron lo correcto. Y después Romanos nos dice, y hay diferentes formas de cómo hacer lo correcto. Y el texto bíblico del Evangelio nos está diciendo cuál es el fundamento que nosotros tenemos para hacer lo que hacemos y por qué tenemos que hacer lo que hacemos. Dentro de lo que son los conceptos básicos de cómo se construyen y se constituyen las organizaciones sociales del día de hoy, a las cuales llamamos naciones-estado, o las repúblicas, o los gobiernos, existen las cartas magnas, que son las constituciones políticas o las constituciones establecidas, las cuales están hechas para poder normar la vida en sociedad. Todas ellas dependen de lo que se llaman los derechos fundamentales o los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales del mundo entero. Más allá de la organización de la ONU, son derechos fundamentales para todas las personas. Por ejemplo, que todas las personas tenemos derecho a una nacionalidad, que todas las personas en el mundo tienen derecho a poder educarse. Las personas tienen derecho a migrar, a buscar refugio. Las personas tienen derecho a volver a sus lugares de residencia y tienen derecho a salud. Y hay un montón más de derechos en la cual la Carta Fundamental de los Derechos Humanos nos va diciendo cómo se tienen que regir, edificar y sostener las sociedades para dar garantías de justicia, de igualdad, de solidaridad y también puedan producir esperanzas de vida íntegra. Sería lo ideal, pero cuando tenemos el problema, cuando hay organizaciones, personas o hay situaciones que van en contra de esta carta en la cual se constituyen las sociedades y se transforman en violadores sistemáticos de los derechos fundamentales de las personas. Y hay personas que no quieren entregar salud y hay personas que le niegan el derecho a migrar, el derecho a educarse a otros o el derecho a incluso a trabajar. Cuando hay personas que niegan el derecho a otras personas es porque han comprendido la vida desde el proceso no de la horizontalidad justa, sino que han comprendido la vida desde una vida que en realidad es una competencia, una vida egoísta, una vida que no está dispuesta a ser solidaria, sino que es completamente competitiva. Y eso amenaza constantemente nuestras vidas diariamente. ¿Qué es lo que amenaza nuestra felicidad en lo diario? Nos amenazan las injusticias sociales. Nos amenazan muchas cosas a las cuales el ser humano en el día de hoy le tiene miedo. Pero nosotros volvemos a pensar en el texto bíblico y decimos, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y en base a qué lo hacemos? ¿Qué nos impulsa a nosotros a tratar de hacer el bien, a tratar de ser justos, a tratar de ser igualitarios, a tratar de ser solidarios, a tratar de ser una sociedad más fraterna? La respuesta es lo que pasó en ese momento entre Jesús, los discípulos y la gente que estaba alrededor. Hermanos y hermanas, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué piensa la gente que soy yo? Y eso vendría siendo una pregunta que se puede contextualizar totalmente a nosotros en esta época. No le está preguntando primero a los discípulos, le pregunta a los discípulos por los otros. Venía de Cesarea de Filipo, que era un territorio que había una pluralidad de religiones. Por lo tanto, hacen acercamientos, como que se acercan un poco a la figura de Jesús. Algunos que han escuchado hablar de este Jesús y le dicen, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que era Juan el Bautista que ya había muerto, Elías también había muerto, o alguno de los profetas. Es decir, ellos tenían una vaga interpretación de quién podría haber sido Jesús.
no le dieron al blanco. Se acercaron un poquitito, pero no le dieron al blanco. Entonces, si Jesús había hecho tantas cosas buenas por ellos, Jesús quería saber, ¿y ellos qué piensan que soy yo? ¿Por qué ellos tendrían que pensar que yo hago las cosas que hago y que hago milagros y les acompaño y sano y hago todas estas cosas? Porque ellos creen que tú eres una persona buena. Porque ellos dicen que tú eres como un profeta. Porque ellos creen que tú eres como alguno de aquellos que eran como Juan el Bautista. En el día de hoy, también muchas personas que no están entre medio de nosotros podrían dar luces o acercamientos de quién es Jesús. Y según la historia de la humanidad, nosotros escuchamos muchas veces, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo sí muchas veces, y han dicho, no, si Jesús... Si yo le pregunto a la gente, ¿quién dicen Jesús que es? Jesús fue el primer hippie. Jesús fue el primer revolucionario. Jesús era el hijo de un carpintero. No, si Jesús era una buena persona que andaba curando a personas. Era un curandero. Era un médico. Era una persona que hacía milagros. Y muchos pueden tener acercamientos de quién es Jesús. Un tipo bueno. Una persona honesta. Un revolucionario que iba por esta parte, una persona que se enfrentó al imperio. Todo eso puede estar completamente correcto desde una lógica sociohistórica. Sí, Jesús se enfrentó al imperio. Sí, Jesús fue un rebelde. Sí, para el tiempo religioso Jesús fue un revolucionario. Sí, Jesús curó a muchas personas. Sí, Jesús fue un gran maestro. Si Jesús fue una persona extraordinariamente humilde, sencilla y poderosa. Pero la pregunta es mucho más aguda en la segunda etapa. Eso es lo que dice la gente. Pero ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han visto mis milagros, ustedes que han escuchado mi palabra, ustedes que han transcurrido día y noche y han podido estar presente en mi proceso y desarrollo del ministerio, quienes han presenciado completamente mis palabras, ¿qué dicen que soy yo? Y el silencio parece que se hizo. Y ahí viene la respuesta de Simón Pedro, que no me extraña, que era tan impetuoso. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esa declaración, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es una declaración de aproximación. No es una declaración de algo que podría hipotéticamente ser. El decir que Jesús es el Cristo del Dios viviente confiere, resulta y es el fundamento esencial del cristianismo para que nosotros hoy día creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el resucitado, que Jesucristo es el Dios de la esperanza, que Jesucristo es el Dios que nos acompaña durante todos los días de nuestra vida. El decir que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es decir, Jesús y no hay más que Jesús, y solo en Él hay salvación, solo en Él hay gracia, solo en Él hay poder. Y ni siquiera las fuerzas del Hades, ni siquiera las fuerzas políticas, ni las fuerzas sociales, nada prevalecerá contra el reino de Dios establecido en la tierra. Por lo tanto, hermanos, hoy día también se hace una pregunta sobre cada uno de nosotros. ¿Qué decimos nosotros como iglesia? ¿Qué es Jesús? Jesús para nosotros es un buen amigo. Jesús para nosotros es solamente el cercano al cual de vez en vez nos acercamos para pedirle algo. Jesús es aquel en el cual es mi última esperanza. Jesús es aquel
que simplemente me acuerdo cuando tengo problemas. Hoy día Dios nos viene a preguntar, y si es que se presentara Jesús acá, nos diría a cada uno de nosotros: ¿quién dices tú que soy yo? La respuesta de nosotros generará el fundamento de la fe. Nuestra respuesta generará la realidad de vivir un cristianismo real, auténtico y sin especulaciones ni espejismos. Hoy día mucha gente habla de Jesús, pero nosotros como iglesia no debemos olvidar nunca quién es Cristo para nosotros. No debemos olvidar jamás lo que hizo Dios por nosotros, y ese Dios que se constituye no solamente en un Jesús histórico, sino que en un ministerio que abrazó, que amó, que perdonó, que acompañó. Ese es Cristo para nosotros. ¿Y tú, hermano, crees que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Entonces no temas y sigue adelante. Sigue haciendo la voluntad del Señor. Sigue haciendo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Sigue militando en el cuerpo de Cristo. Sigue caminando con fe y con esperanza. Ten fe, ten ánimo, arriésgate. Dios no va a perder, porque las puertas del Hades no prevalecerán por sobre nuestra fe. Nuestra fe es el Dios de la victoria. La declaración de Pedro no es una declaración que se basa en una persona, es la declaración de la iglesia. Es más, en el texto bíblico, en su exégesis original, dice que cuando le habla a Pedro, dice Petro. En griego Petro, Pedro. Pero después cuando le dice sobre esto edificaré mi iglesia, habla de piedra, no de su nombre particular, sino que habla sobre la piedra. Por lo tanto, no es que creamos que Pedro en forma particular recibió las llaves. Es la iglesia la que ha recibido las llaves de la salvación. La iglesia es de Cristo. Cristo tiene las llaves y nosotros podemos abrir esa puerta donde nos encontramos con Dios y con su salvación. Nada derrumbará nuestra fe. Hace poco leíamos un texto bíblico que Jesús le decía a Pedro: tuviste poca fe. Hoy día el texto bíblico nos dice todo lo contrario. Jesús le dice al mismo Pedro que tuvo poca fe, que se estaba hundiendo. En el día de hoy nos enseña que Pedro en realidad se transformó en aquel inspirado por el Espíritu Santo que dijo la verdad fundamental más grande de la historia del cristianismo: reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente animará su vida, traerá salvación, traerá sanidad, traerá alegría, traerá fuerzas para seguir adelante. Hoy nuestra sociedad necesita una iglesia que crea en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy esta sociedad y la gente que está afuera, que tiene ideas de Jesús, necesita, como dicen los jóvenes, yo todavía me creo joven, que tengamos la película clara. No servimos a un héroe, servimos al Señor de la historia, servimos al Hijo del Dios viviente, al que vino, vivió, murió y resucitó. Él es nuestro Señor. Hermanos y hermanas, para terminar, quisiera, ustedes saben, considerar una canción. Cambia lo superficial
cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, cambia, todo cambia, dice Mercedes Sosa. Cambia el más fino brillante de mano en mano, un brillo, cambia el nido del pajarillo, cambia el sentir, un amante, cambia el rumbo, el caminante. Y aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. La canción nos habla de que todo va cambiando, de que todo puede generar diferentes versiones, de que todo puede generar diferentes argumentos y diferentes ideales. Pero la canción termina diciendo algo excepcional. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. No cambia el amor, la imagen de Jesucristo. Para muchos va a cambiar, para su iglesia, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ese Cristo es el que nos acompaña en el día a día. Que su fe se fundamente en el Cristo, Hijo del Dios viviente. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque hoy día, frente a tantas situaciones que vivimos, nos volvemos a preguntar: ¿quién es el Dios al cual seguimos? ¿Quién es el Dios del cual se habla? Nosotros hoy día afirmamos y confirmamos que cuando muchos creen que pueden doblegar, que pueden destruir el reino de Dios, más firmemente creemos que la historia, que el futuro y el presente le pertenecen exclusivamente a Dios nuestro Señor. Por lo tanto, hoy día tú, Señor, levantas la vida y levantas nuestra esperanza, porque hoy día volvemos a encontrarnos con el fundamento y con la esencia de nuestra fe. Cristo es Dios. Amén. Cristo es resurrección. Y cuando los poderes de este mundo crean tener la última palabra, Dios aquí comienza a escribir una nueva historia. Así también hoy día creamos, confirmamos y construimos esa nueva fe que renueva nuestra vida y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.